Bueno, buenas noches, ¿cómo andan? Hemos llegado al final ya de la clase número 2. Ya en el día martes 22 van a empezar con la clase número 3 que van a estar tratando el tema de microbiología. Bueno, yo quisiera hacer un recorrido por lo que hemos visto para que a nosotros nos quede bien claro y para que ustedes entiendan a dónde apuntamos nosotros. Acá tenemos el recorrido para la clase número 1 que estuvimos viendo, donde nosotros vimos una introducción, ¿no es cierto? En esta introducción lo que hicimos fue leer qué es la epidemiología. Ahí nosotros leíamos qué es la epidemiología, íbamos a un texto que nos decía de qué trataba la epidemiología, para qué servía la epidemiología, y de esta forma nos íbamos a ir involucrando y nos íbamos a ir entrando en el tema. Bueno, esto era toda la introducción de lo que es la epidemiología. Porque uno siempre cuando habla de epidemiología lo relaciona al centro de salud o a la salita o al estudio de las enfermedades en la comunidad, pero no lo relaciona dentro de un hospital. A partir de unos años atrás ya se empieza a relacionar dentro del hospital. Entonces nosotros tenemos que ver acá importante los marcadores de riesgo, los factores de riesgo, que todo esto ustedes lo estuvieron trabajando. Trabajaron qué es persona, lugar, tiempo, siempre esas tres preguntas: quién, dónde y cuándo. ¿Quién fue afectado, dónde fue afectado y cuándo fue afectado? De esa forma yo voy a poder hacer una investigación. Entonces, esto estuvimos viendo. Espero que esto de epidemiología les haya quedado claro. Acá había un poquito de historia. De cómo empezó la epidemiología y cómo estamos actualmente con la epidemiología. Acá tenían un trabajito que algunos lo hicieron y otros no, porque tenían que ustedes que pensar, ¿no? ¿Qué problemas o eventos de salud o enfermedad ustedes detectaban diariamente de su trabajo o entorno? Algunos lo hicieron, y teniendo en cuenta persona, tiempo y lugar. ¿Qué aportes podrían dar al estudio epidemiológico de esos eventos? ¿Cuáles podrían ser las causas? Piense usted si podría colaborar en el alivio de alguna o prevención de esos problemas. ¿Por qué y de qué manera? Y esto tenían que colocarlo en el foro. Bueno, algunos lo hicieron, otros no lo hicieron, así que bueno, esas son cosas que a veces uno tiene que aprender cuando hace estudios virtuales, cuando trabaja en el modo virtual. Hay que leer muy bien las consignas, porque ahí es donde uno se marea. Si uno no lee las consignas bien es porque puede llegar a hacer cualquier cosa. Después teníamos conceptos que ya los conocemos, nosotros somos todos enfermeros y sabemos lo que es el concepto de salud y enfermedad. Teníamos un video sobre el concepto de salud y enfermedad, y de ahí nos íbamos a la tríada ecológica. Y acá íbamos con qué es lo que causaba, qué es lo que significaba la tríada ecológica. Acá está la enfermedad y tiene tres patas, ¿no? El agente causal, el huésped y el medio ambiente. Y acá explicábamos más o menos qué es cada uno, qué es el agente, qué es el huésped y qué es el ambiente. Como para que nosotros siempre nos ubiquemos dentro del hospital donde estamos trabajando. Acá había un video que ustedes tenían que mirar para reforzar sus conocimientos. De acá nos íbamos al mecanismo de infectividad, de lo que es las infecciones, y acá ya llegábamos a la cadena de infección. La cadena de infección que está compuesta por eslabones, ¿no es cierto? El agente infeccioso, el reservorio, la puerta de salida, el modo de transmisión, la puerta de entrada y el individuo susceptible. ¿Cómo un agente infeccioso ingresa dentro de un organismo? Acá había un pequeño ejemplo de cómo podía ser un proceso infeccioso. En un hospital se presentan 5 casos de infecciones postquirúrgica en la última semana. Para estudiar dicha situación podemos utilizar el concepto de cadena de transmisión. Este concepto. También conocemos la puerta de entrada, en este caso es la incisión quirúrgica. Entonces falta analizar los restantes conceptos, componentes que intervienen en el proceso infeccioso. Podemos identificar al agente a través de un estudio de laboratorio. Por ejemplo, me dio que la infección que tenía causada el paciente era provocada por un estafilococo coagulasa positiva, resistente a la herida supurada. ¿Por qué? Porque ese paciente se cultiva y de bacteriología a ustedes les viene el resultado con el germen que está teniendo el paciente.
ya lo van a ver esto, porque eso es importante. Acá lo que ustedes tienen que tener en claro es que nosotros no formamos ni queremos formar enfermeros en control de infecciones. Eso es otro estudio, es otra capacitación. Acá lo que nosotros a lo que apuntamos a que ustedes conozcan los términos y conozcan cómo se está trabajando y cómo deben trabajar. A mí yo soy enfermera en control de infecciones y me ha pasado muchas veces que uno entra a la terapia y le pregunta, ¿qué germen tiene el paciente? ¿Por qué está aislado? Y el enfermero como que te mira y dice, ¿de qué me está hablando esta mujer? ¿No? Entonces esto es lo que tenemos que cambiar, esa mentalidad. El enfermero de terapia debe conocer perfectamente por qué está aislado, qué germen tiene, cuándo lo cultivaron, qué antibiótico le está dando, si es resistente, si no es resistente. Todo eso debe conocer el enfermero de terapia, porque nuestra profesión es el cuidar. Entonces nosotros debemos cuidar. No podemos decir, no sé, el médico sabe. Porque el médico no está cuidando, el médico hace indicaciones. Nosotros tenemos que cuidar. Si el paciente está con aislamiento, debemos cuidar que el paciente esté con aislamiento. Pero a su vez debemos saber por qué está con aislamiento. Bueno, continuamos con el ejemplo. Sabemos que es un estafilococo. Asimismo podemos buscar los posibles mecanismos de transmisión partiendo de hechos conocidos. Si la forma de transmisión fue por fomites, tenemos que investigar cuáles son los elementos contaminados, ¿no? Con el agente encontrado y dónde pudieron contaminarse. Entonces uno hace como una pequeña investigación, ¿no? El lugar probable de la infección fue el quirófano, la contaminación se efectuó en el mismo lugar y en los actos operatorios. Bueno, estas cosas generalmente es la que hace el enfermero en control de infecciones. Hace todo un procedimiento. Nosotros, supongamos que no vayamos a hacer un procedimiento porque no somos enfermeros en control de infecciones, y vamos a ver que nuestro piso, por ejemplo, de golpe se me ocurre hacer un estudio de prevalencia de infecciones de vías periféricas, a ver cuántas infecciones tengo, supongamos, de las vías periféricas, o con los catéteres urinarios. Sabemos que son temas pura y exclusivamente de enfermería. Catéter urinario, la ITU es por catéter urinario, es responsabilidad de enfermería. Ustedes saben perfectamente que el médico no pone la mano en ese lugar. Así que bueno, uno puede hacer esa investigación en su lugar de trabajo. Acá ya estamos trabajando en un quirófano. Del análisis de los casos resultó que tenían en común, que todos tenían en común a un cirujano. Todos iban, los que estaban todos se habían contagiado, lo que tenían en común era el cirujano. Estudiando a las personas, comprobamos que uno de los cirujanos que participó en todas las operaciones padecía de rinofaringite subclínica a estafilococo coagulasa meticilino resistente con características similares a la del agente causal. Acá había algo. Según el esquema anterior, podemos decir que el portador fue el cirujano y la puerta de salida fue la boca y sus fosas nasales. Y que el mecanismo de transmisión fue directo, ya que únicamente tuvieron infección de herida quirúrgica por estafilococo. El mismo esquema sirve para ordenar las medidas de control que tenemos que tomar. Estas deben ser dirigidas al agente, al huésped y al medio ambiente. Recordemos que las medidas de control procuran cortar la cadena de transmisión automáticamente, porque si no esto va a continuar. Esas medidas de control que debemos hacer, acá tenemos una falla del cirujano. Evidentemente no tenía bien colocado el barbijo, algo habría pasado. Bueno, y acá ya nos hablamos de susceptibilidad, resistencia, inmunidad, algunos detalles. Después íbamos ya directamente a niveles de prevención. Esto es muy conocido por nosotros que estudiamos esto en nuestra carrera de enfermería, del periodo patogénico, el periodo patogénico, que atiende la prevención primaria, la prevención secundaria. Eso todo es importante como para hacer una introducción a la salud, ¿no? La historia natural de la enfermedad, lo mismo. Y acá tenían los recursos. Acá estaba todo lo que eran los recursos. Ahora lo que nosotros vamos a ver, volvemos a módulo 1, habíamos terminado acá en recurso, acá teníamos el foro. Este foro, siempre, en cada módulo van a tener un foro. Foro 1, clase 1, foro clase 2. Entonces ahí ustedes pueden poner todas las dudas y preguntas que tengan, o lo que tengan que responder. Responder en este foro, no olvidar siempre escribir la respuesta de la consigna. Por ahí si había una consigna,
A ver, acá teníamos acá una consigna. Acá la consigna era presentarse. Bueno, y eso va. Acá tenemos la actividad 1, que esta es la que tenían que entregar en el día 21, hoy. Yo ya los estoy mirando, estoy dando un poquito más de tiempo, por supuesto que siempre va a tener prioridad aquel estudiante que ya lo entregó en tiempo, porque acá te marca todo el tiempo y el horario en que lo entregaste. Yo sé y comprendo la situación en estos momentos, que si los enfermeros que están haciendo el curso por ahí están trabajando, están sobrecargados, eso lo comprendo perfectamente y tenemos toda, con Laura, que es la coordinadora también junto conmigo, lo tenemos bien en claro. Pero yo les pido que no abandonen, lo vamos haciendo entre todos. Esta cadena es lo mismo que les acabo de mostrar. Entonces lo que yo les pedía acá era completar con ejemplos reales los diferentes eslabones de la cadena. Lo que habíamos visto con la muestra del cirujano, lo que vimos con esa cadena azul. Y realizar un plan de educación sanitaria en cada eslabón de la cadena. En cada eslabón de la cadena. Algunos lo entendieron, otros no. A unos les faltó el plan de educación, otros no entendieron bien cuál era la gente. Bueno, es el primer ejercicio. Así que bueno, esta sería la actividad que tenían que haber entregado hoy 21. Vamos a dar hasta el 28. Así que bueno. Siguiendo con las actividades, empezábamos con el recorrido de la clase 2. Acá ya hubo algo más movido el tema. ¿Por qué? Porque les empecé con un tema del foro. Esto es importante que ustedes en el foro se conozcan, hablen, porque de esa forma enfermería va creciendo. Yo sé lo que están haciendo, sé dónde estás trabajando, sé que sos jefa de enfermería, vos estás en la terapia, qué problemas tenés. Estas cosas hay que trabajarlas. Bueno, acá sí trabajamos, hubo respuesta en el foro. Acá tenían que hacer una definición de infección hospitalaria y poner alguna actividad que a ustedes les gustara y cómo iban trabajando, cómo iban expresando esa actividad. Bueno, hicieron bastantes respuestas, hicieron muchísimas respuestas, así que bueno, acá nos queda la última actividad. Tenemos lo mismo, consultas del foro 2 y la actividad de la clase 2, que la vamos a dejar también para el 28, que es en relación a la promoción de la salud. ¿Qué haría usted en su hospital para hacer una estrategia de comunicación sobre el servicio que usted trabaja y lo que usted quiere que su personal de salud o familiares refuercen? Lo que ustedes quieran, lavado de manos, vacunación, charlas, lo que ustedes quieran, una actividad. Bueno, esto fue todo lo que estuvimos viendo hasta hoy. Yo les pido que podamos continuar, que no abandonen, vamos a tener mucha contemplación, lo que no entiendan pregunten, es muy simple el recorrido del aula, yo sé que les cuesta a veces, pero bueno, es importante de que ustedes lo vayan viendo y les va a servir muchísimo porque vamos a ver temas muy importantes. Ahora viene medio pesadito porque vienen todos los nombres de los gérmenes y las bacterias con la bioquímica, bueno, pero ella lo va a tratar de hacer más ameno y con estas actividades del foro que ustedes tienen que participar. Los felicito a los que continuaron, les digo que van bien, que la intención nuestra es mejorar la enfermería y de esta forma sí que la vamos a mejorar trabajando muy bien con nuestro paciente, que es nuestra meta, el cuidado del paciente. Así que les agradezco, nos volveremos a ver en la próxima unidad donde veremos higiene hospitalaria conmigo y espero que se mantengan todos y no abandonen. Rémenla, que a veces cuesta, pero bueno, después sirve. Y cualquier duda estamos para sacarla. Aprovéchennos a todos los profesores para preguntar lo que necesiten. Así que bueno, nos vemos en el próximo módulo que nos toque, en el módulo 2, que ya después de biología viene Laura con bioseguridad y después yo con higiene hospitalaria. Así que bueno, y tienen hasta el 28 para entregar la tarea. Bueno, muchas gracias y nos estamos viendo.